Y ahí hay una imagen de una chica que está haciendo un grito de exclamación, amén. Y la verdad que cada uno de nosotros llevamos no solamente un enemigo, muchas luchas, muchos enemigos, y nosotros tenemos uno muy fuerte interiormente, y usted sabe cuál es el suyo, ¿cierto que sí? Cada uno de nosotros. Y entonces, la frase en inglés, los que estudian en inglés, aquí tenemos un estudioso de inglés, Julián, dice, o ustedes que están ahí que dominan perfectamente el inglés y esos 5 idiomas a la perfección, Combat Street Reaction. Suena bonito, ¿no? Combat Street Reaction. Y significa reacción de estrés ante el combate. Repita conmigo. Reacción de estrés ante el combate. A ver, vamos a hacerlo mejor todavía. Reacción de estrés ante el combate. Resulta, iglesia, que cada uno de nosotros, por el transcurrir del tiempo, tenemos luchas internas. Todo el tiempo. Entonces, quiero decirle que Satanás está tratando de incomodarlo a usted todo el tiempo. Y esta frase se describe que es la reacción que muchos soldados o militares tienen cuando se dirigen a una operación militar. Es una reacción interna de estrés que viven, que no saben qué les espera en ese campo de batalla. Se dice que muchos de los soldados americanos que fueron a la guerra de Irán, la mayoría de ellos terminaron con traumas psicológicos, porque todo militar, todo soldado que va a una guerra tiene que vivir situaciones horribles, donde por cuidar y proteger su integridad le va a tocar ¿qué? Disparar y matar a culpables y a inocentes. Y la mayoría son culpables, sino que porque 2 locos ahí no se pusieron de acuerdo, llevaron a los hijos de muchas familias a pelear una guerra que no son de las familias. Y es lo que está viviendo hoy en día Ucrania y Rusia. Y ahorita Pakistán y la India. Y todos los países que se encuentran en guerra, donde hay dictaduras y todo eso, por el pensamiento de un loco. Entonces, difícilmente estos hombres cuando regresan, pasa la guerra, a sus hogares pueden llevar hogares normales y tranquilos, porque fueron sometidos a guerra. Y dirá usted, bueno, pues a mí no me pasa, o sí me pasa. En mi casa tengo una guerra constante con mi esposa, o con mi esposo, o con mis hijos, ¿cierto? Hay una batalla ahí todo el tiempo. ¿Ah? Nos pasa, hermano, tenemos guerras constantes. Pero el Señor nos ha dado armas poderosas. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 10, 4, 5, y dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Qué palabra poderosa! Cuando usted tenga guerras y luchas que no puede, hermano, en su estado natural, declare este texto. Las armas que el Señor le ha dado a usted no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y todo argumento. Aleluya. Entonces, quiero decirle que si usted antes de llegar a la iglesia, que no tenía a Jesucristo, usted tenía batallas, ¿cierto? Constantes batallas todos los días. Pero que tenía derrotas constantes. Ahora en Cristo Jesús, las batallas no van a menguar, van a ser a nivel de Dios. ¿Sabía usted?
Es que algunos dicen, es que si llego a los pies de Cristo, las batallas se me acabaron. No, las batallas van a seguir y de pronto más fuertes. Pero a nivel Dios, con la única diferencia que sus batallas en Dios, usted siempre va a salir victorioso. Usted va siempre a obtener la victoria, porque quien peleó por usted en la cruz del Calvario venció todas las batallas. Y usted como hijo de Dios es un victorioso. Entonces, les explico, iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Antes, usted se paseaba por ahí por la calle, por su vida. Ahora su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Pero también su nombre tiene una placa allá en el reino de las tinieblas, dice, se busca. ¿Sabía usted? Se busca, hermano. El diablo quiere derribarlo, el diablo va a querer tumbarlo, pero no va a poder, porque hay promesas de la palabra del Señor en nuestra vida. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor y nos defiende. Si permanecemos en él, nada nos va a poder hacer daño, ni nada nos va a poder hacer frente. Eso lo tenemos que tener bien claro, aleluya. ¿Está usted claro de esto? ¿Tiene usted este tema claro? Entonces, iglesia, vivimos en constantes batallas. Pero aquí la Biblia nos declara algo, que tenemos batallas internas, porque describe que hay celos, que hay pleitos y que hay guerras constantemente en nuestro ser interior. Y la lectura inicia de dónde vienen las guerras. Y aunque Santiago, el tema principal no es las guerras, el tema principal de la carta de Santiago es la fe. Es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nos habla de los hombres de la fe, de todos estos patriarcas y grandes guerreros que permanecieron con su fe activa y vieron grandes señales y prodigios. Pero aquí en Santiago, vamos a pasar al capítulo 3 del mismo Santiago, en el verso 14 a 16. Y dice, pero tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay cielos hay contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí habla de celos, de mentiras, de falsa sabiduría humana, de chisme, de personas que nos ofenden al hablar. Ahí hay una lista bastante grande, ¿cierto? Entonces, cuando unimos las dos lecturas, y todo esto nos lleva a un comportamiento de que a diario estamos sometidos a pleitos, a guerras y a contiendas. Y la palabra guerra viene del griego polemos, que significa grandes batallas y grandes bullicios. O sea que al unir los dos significados tendríamos guerra de palabras con bullicio. Y en algunas partes, en algunos países, en algunas regiones, por lo menos donde yo vengo de la zona Caribe, o de por lo menos Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, las personas hablan gritado, ¿cierto? La mayoría de las personas, como si estuvieran peleando. ¡Ay! Uno dice, ¿será que está bravo, que está peleando? ¿Qué me está diciendo? Pero hay otras regiones, en mi país hay una región de Nariño, los pastuzos les decimos amorosamente cariñosos. Ellos son muy tranquilos, muy aplomaditos. Ellos les dicen, no, pase por aquí, señor, tome la chuspa. A la bolsa le dicen chuspa. Los caleños creo que también le dicen a la bolsa chuspa. Y ellos son muy aplomaditos, son muy tranquilos al hablar, son muy respetuosos. Pero hay otras personas que hablan con un bullicio, con una alaraca, ¿cierto? Y entonces cuando usted escucha la palabra bullicio, la asocia ¿con qué? Con pleito, con problema, con alguien que está alzando la voz, ¿cierto?
Diga conmigo, pleitos. Pleitos. Guerra. Guerra. Otra vez, pleitos. Pleitos. Guerra. Entonces, los pleitos, amada iglesia, vienen de la palabra majé, que significa peleas, contiendas y discusiones. Y la palabra aquí nos está revelando en esta mañana que el cristiano y toda persona tiene diariamente pleitos y guerras constantes. Y usted me dirá, pues pastor, yo en mi caso tengo una pelea pura y dura con mi esposa. Ella me alza la voz y yo también. Y mis hijos no hacen caso. Y la esposa le dirá, y es que usted grita. Hay una pelea y una contienda. Y usted dirá, pastor, pero es que llevar un hogar 20 años no es fácil. Estamos llevando yugo fuerte, ¿cierto? Tan bonito que éramos cuando estábamos de novios, ¿cierto? Flores, invitaciones, el regalo, la canción, la dedicación, ¿cierto? Hermano, seamos sinceros, teníamos una cantidad de capas, ¿cierto? Nos cubrimos. Algunos sí mostramos lo que era y otros no. Algunos cuando estamos ya casados digo, pero cosita bella, yo no sabía que tenía esto ahí guardado. Nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, hermanos, la palabra aquí del Señor nos está revelando que usted, cada uno de nosotros vivimos en un estrés invisible que cada uno de nosotros llevamos. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Pues viene a mi memoria este hombre, Hulk, ¿se acuerdan de la película esta de los Avengers? El hombre increíble. Entonces todos llevamos un Hulk internamente, hermanos. ¿Cuál es el Hulk que usted lleva? ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se nota? ¿Cómo reluce? Pues con las actitudes, de la manera como yo hablo, cómo trato a las personas, si soy prudente o imprudentemente al hablar con ellos. ¿Cómo es su comportamiento? Entonces, podemos ver que lo que no se ve es lo que llevamos dentro. ¿Y qué llevamos dentro? Llevamos muchas veces pasiones, iras, contiendas y situaciones que nosotros sabemos que luchamos con ellas. Con un carácter que tenemos, que hay, Señor Jesús. Cada uno sabe cuál es el carácter que tiene, ¿cierto? Luchamos con todo eso. Y esto viene de la palabra hedoni, que significa deseos que combaten en nuestro ser interior, que son como soldados dentro de nuestro cuerpo. O sea, usted en su interior tiene un combate, una pelea interior de un ejército que usted lleva ahí. Usted es un cuadrilátero interiormente, hermano, de lucha, de UFC, boxeo, artes marciales, judo, jiu-jitsu. Y usted sabe a qué me refiero. Entonces, podemos poner la carita de mansos, hermanos, de yo no fui, pero resulta que no partimos un plato, reventamos toda la vajilla, ¿no? Quebramos toda la vajilla. Y hay momentos, amada iglesia, que se nos ha desatado ese Hulk que llevamos internamente cada uno de nosotros. En muchas ocasiones. Y entonces el griego describe que es una guerra que está dentro de cada uno de nosotros, que combate internamente casi todo el tiempo. Y esto nos revela la raíz de nuestro conflicto interior y de los problemas que llevamos. Son que los deseos pecaminosos que están dentro de cada uno de nosotros. Y sabe que el enemigo usa todo esto, hermanos, todos esos eventos, todas esas situaciones de ofensa para provocar en cada uno de nosotros que reaccionemos y podamos tener una mala conducta. El enemigo es muy estratégico.
Entonces, gracias a Dios que tú has aprendido a controlar ese hall que llevas ahí interno. Ese perro negro, digo yo, lo tengo ahí amarrado, encadenado. Eclesiastés, el versículo 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu, ¿a qué? A enojarte, porque el enojo reposa ¿en dónde? En el seno de los necios. O sea, hermano, que la ira y el enojo vive ¿en quién? En los necios, no en el sabio. Usted que tiene la sabiduría de parte de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, sabe cómo actuar cuando le vengan estos estados de ánimo. ¿Actuar con qué? Con sabiduría y no como necio. Y vamos a ver una imagen ahí de Hall. Quisiera que me la colocara. Mire a Hall ahí, furibundo. Y cuando usted mira la película, Hall es un científico con gafas, ¿no? Muy aplomado. Pero cuando al hombre lo increpan, lo molestan, le pegan, reacciona y sale este monstruo ahí. ¿Reacciona qué? Violentamente, no pasivamente, violentamente. Y aunque en la película se está defendiendo, el Hall que muchas veces nosotros tenemos no actúa para bien, sino para mal. Tristemente es así y eso nos pasa, iglesia. El Hall que tenemos es ese viejo hombre que el Señor sacó de su vida y que muchas veces anda rondando su casa para volver a entrar. Dirá usted, mire pastor, quien lo vea usted con esa gafita ahí, ¿cómo será en el trabajo? Lo invito a una semana de actividades conmigo en mi trabajo. Antonio está ahí forjando su carácter, porque Antonio es un chico muy sabio, muy prudente. Pero hermano, tenemos unos jefes que ya estamos terminando el trabajo y nos dice, se cambió todo, modifiquen todo. Y entonces, ¿qué ocurre? El jefe va a querer culparle a usted. Pero, yo no tengo la culpa si usted me cambió el plano. Así pasa, hermano. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Ah? Como Hall, ¿no? Vamos a Santiago 3:8 y la palabra nos dice, pero ¿qué? Puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que lleva veneno mortal. Hermano, ninguno puede refrenar la lengua. A veces se nos salen frases, palabras, comentarios que no debemos haberlos pronunciado. ¿Cierto? Es así, hermano. La Biblia cuenta una historia ahí en el segundo libro de Samuel. Y dice, si usted puede seguir la lectura, se la voy a parafrasear. Dice que iba David, ya David era rey, con toda su cúpula militar, con sus guardaespaldas, con un ejército. Ese tenía también su guardaespaldas, hermano. No vaya a creer que los guardaespaldas son desde ahora. Es desde esa época. Y dice que se le acerca a un hombre y le decía, tirano, bandido, ladrón, vete de aquí. Lo ofendía. Y resulta que uno de sus guardaespaldas, llamado Haseb-Boseb, hermano, tenía David 3 guardaespaldas. Y el uno, había matado 300 hombres en una batalla con una lanza. Abisaí había matado 800. Y otro que hay ahí, que es un Adino el Esfita, no me acuerdo cuántos había matado, les quedo debiendo el dato, pero entre los tres habían matado más de 1500 hombres en una batalla. ¿Se imagina usted el tipo de guardaespaldas que tenían? Vea,
igualito a mí, puro músculo, hermano. Se imagina, y le dice a este hombre: rey, deja que vaya y le arranque la cabeza a este mentiroso. Déjame lo que le voy a cortar la cabeza de un corte guillotina, corte franela, decimos en nuestro país. ¿Por qué ofende a mi rey? Y David le dice: tranquilo, cálmate. ¿Quién eres tú para impedir que este hombre me maldiga si Dios se lo ha permitido? Y aunque le decía que se fuera de aquí, que le había robado el trono a David, cosa que era a Saúl, cosa que era mentira, porque Saúl perdió el reino por desobediente a Dios y por querer hacer sus cosas a su manera. Y nos pasa, hermano, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos equivocamos, perdemos la dirección del Señor. Y imagínense que David, cuando estaba comenzando en su vida militar, una vez iba con sus hombres y se acercó a un hombre para pedirle que le diera alimento, un hombre llamado Nabal. ¿Sí se acuerda usted esa historia? Para que le diera alimento, y este hombre le dijo: ¿y quién eres tú? David venía con sus hombres con hambre, con sed, venían de guerra, de defender a Israel. Y dice la historia que David se encendió en ira, en cólera, y le dijo a sus soldados: saquen sus espadas y vámonos todos, que vamos a acabar con esa familia. Pero ocurrió que había una mujer ahí. ¿Quién me la recuerda? ¿Cómo se llamaba? Los estudiosos de la palabra del Señor. Abigail. Y actuó con mucha sabiduría, cautela y prudencia. Y fue y le llevó, ¿qué? Un hornado de pan, de alimento, de un cordero. Y aplacó la ira de David. Y si no hubiera sido ahí, David hubiera cometido, ¿qué? Un homicidio, hermano. Un falso positivo, dicen hoy en día. ¿Cierto? ¿Sí? Y le echan la culpa a los otros. Entonces, ya David había vivido experiencias y la vida le había enseñado cómo actuar de manera prudente. David lo que le estaba diciendo: si Dios está permitiendo que este hombre me maldiga, déjalo. Además, al Dios que yo creo, que sigo, es más grande y poderoso y me va a librar y me va a proteger de todas las palabras que puedan este hombre decirme a mí. Y es una gran enseñanza que nos da la vida, hermano. David había sido cambiado y transformado por el pasar de la vida, por el proceso por el cual todos caminamos. Y ese proceso no dura un mes, ni un año, ni 5 años. El proceso de la transformación en nuestra vida dura toda una vida, hermanos. ¿Cómo actúa usted allá en su trabajo cuando el jefe le increpa, le sube la voz, lo regaña, o en la calle le insulta? Cuando lo tratan mal, cuando le dicen ladrón, mentiroso, fuera de aquí, emigrante, ¿cómo responde usted? ¿Como Hall? ¿O le dice: Dios te bendiga, amado hermano, te amo en el amor del Señor? Solo usted sabe cómo actúa. Pero aquí la palabra del Señor nos está dando las pautas cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Santiago 3:14 nos dice: pero si tenéis celos amargos y contiendas y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Usted dice: a mí eso no me pasa. Y cuando usted dice que eso no le pasa, ¿sabe qué está diciendo? Usted está diciendo mentiras. Porque se está reflejando en la vida de nosotros algo que se llama orgullo. No es que yo no soy así. Será el vecino, será el hermano, pero yo no.
Y resulta, hermano, que la palabra del Señor es como una radiografía, que cuando usted se la toma, usted sabe qué es lo que hay dentro de usted. Ahí le revela todo lo que hay, lo bueno y lo malo. Usted quiere saber cómo es su comportamiento y cómo es, vaya a la palabra del Señor. Y le aconsejo leerse todo este capítulo de Santiago, el 3 y el 4. Ahí nos revela qué es lo que tenemos cada uno de nosotros. Una situación difícil, y usted dirá, oh, me sorprendo, pero todo eso tengo yo. Sí, hermano, hay unas perlas en nuestro interior que nosotros no sabíamos que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, señálese usted y diga, Señor, dígase, Señor, aquí estoy. Limpia mi ser interior, limpia mis pensamientos. Confiésese al Señor. Usted sabe lo malo y lo bueno que hay ahí. Usted sabe las maquinaciones. Yo le confieso, hermano, cuando nosotros nos desplazamos hacia acá, hacia España, nosotros no vinimos aquí porque era un capricho. Primero porque fue un llamado y le estamos obedeciendo a Dios. Pero nosotros en nuestro país teníamos nuestras cosas. La iglesia, la empresa, nuestra casa, todo, hermano, no nos faltaba nada. Mi buen carro, tenía un carro que había comprado una Cascaya hacía un año. Hermano, y ahorita voy a averiguarla aquí. Ay, Dios mío. Y le confieso que a veces yo veo los vecinos que compran sus carros nuevos y pasan. Yo, ay, Dios mío, ¿cuándo voy a tener mi Cascaya otra vez? Pero resulta que aquí está por encima de los 35,000 euros. Entonces, yo le confieso, yo espero en el Señor, porque si el Señor me trajo aquí, no me va a dejar caer en vergüenza. Y Él me dará las cosas de acuerdo al tiempo de Él. Esperaré en Él. Y yo sabré que pronto vamos a tener un buen carro al servicio de la iglesia. Amén. Al servicio de la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos maquinan todo eso? Tener un buen coche, ¿cierto? Yo viví un proceso de desplazarme a mi trabajo en patineta, en tren, en bus, en bicicleta, a pie, caminando, corriendo para coger el bus, porque si no me dejan. Yo he vivido todo ese proceso. Y el que no lo haya vivido, pues qué bendición. Pero el que lo esté viviendo, espere en el Señor, que el Señor se va a glorificar en su vida. Y pronto va a tener usted su buen coche, su buena casa, estar en su buena empresa. Amén. Al Señor que nosotros adoramos no nos va a dejar en vergüenza. Pero me le voy a meter en el rancho, hermano. También ocurre, iglesia, que venimos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Cuando le conocimos, sus medidas eran ¿qué? 90, 60, 90. Piel pulcra, ¿cierto? Hermoso, de hermoso parecer. Y han pasado los años y ahorita tiene medidas ¿qué? 90, 60 y revienta, dicen algunos por ahí. Entonces ocurre, hermano, que vemos la esposa o el esposo del vecino, de la vecina, o cuando usted va por la calle y dice, ay, madre mía, como dicen aquí. ¿Pasa o no pasa? Solamente usted sabe en su interior si lo vive o no lo vive. No, usted me puede mentir a mí lo que quiera, pero a Dios y a usted mismo no se puede mentir. Y pasa, ¿y sabe qué ocurre? Que le estamos bajando del primer lugar a nuestra esposa, a nuestro esposo, y se le estamos dando a un desconocido. O usted mira el reel ahí por YouTube, o por el Instagram, o por el Facebook, o la imagen de la revista, la chica bien tipo modelo, o el chico bien musculoso, ¿cierto? Ahí porque hay pasiones internas, y esas son las luchas internas que todo ser humano tiene, amada iglesia. Vivimos luchas internas y debemos dejárselas. La ira está disfrazada de una cara ahí sonriente, peligrosa, hermano. Entonces necesitamos que Dios controle todo esto. Hermano, cuando usted
recibe que lo han ascendido y le comparte a un hermano, uy hermano, me ascendieron, ya me hicieron el contrato, voy a tener una mejor remuneración, pues qué bendición. Y el hermano de pronto le dice, oh hermano, cuidado con el dinero, que eso es pecado, el amor al dinero es pecado. Mentira, hermano, ese hermano lo que tiene que es envidia, ¿cierto? Pura envidia y física envidia. Porque si usted se ha esforzado, ha hecho las cosas bien, con excelencia, es cumplidor de su trabajo, de sus horarios, usted va a recibir la buena recompensa. ¿Cierto que sí? Pero si es un flojo, una persona que indispone, un envidioso, un criticón, un amargado, ojo con esas personas. Pues nada le va a servir. No está contento con lo que tiene. Ay, hermanos, usted dirá eso, yo no estoy ahí. Eso se llama sabiduría humana y la sabiduría humana es diabólica, ¿cierto? La sabiduría humana hace daño. La ira disfrazada es peligrosa. La ira disfrazada de carita sonriente es muy peligrosa. Porque es mejor cuando la ira se manifiesta. Y los psicólogos que están aquí, cuando usted ve a una persona que es iracunda, pues le puede dar ¿qué? Un auxilio, una ayuda, una orientación, ¿cierto? Pero aquel que esconde su ira, sus emociones, es un mal peligroso, es un enemigo interno ahí que le está haciendo daño y le está corcomiendo. Si usted es iracundo, dígale, Señor, trata con mi carácter, ayúdame, Señor. Opaca la ira, crucifico mis pensamientos, mis deseos, renuncio a mi ego, a mi yo, a mi humanidad y pido que la presencia del Espíritu Santo, la imagen de Cristo more. Usted dígaselo al Señor para que vea cómo empieza usted a cambiar, a ser una persona sabia, prudente, amorosa, lleno de la presencia del Señor, que ama y que se duele por aquel que tanto lo necesita. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Y por eso algunos dicen, de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las turbulentas me cuido yo. Eso pasa, iglesia. Eso nos pasa. Necesitamos que el Señor controle todas estas cosas. Hay cosas que ocurren que nosotros no entendemos. Repita conmigo, salvaje, frágil, inmenso. Repita conmigo, salvaje, frágil, inmenso. Y voy a pedirle a nuestro ingeniero aquí de imágenes de proyección que nos coloque una tercera imagen allí de unas personitas que le están hablando. Y mire lo que dice ahí. La envidiosa o el envidioso inventa el rumor, ¿cierto? El chismoso lo difunde, pero el idiota lo cree. Ay, hermano, ¿en cuál de estos tres lugares se encuentra usted? Diga en ninguno, pastor. Resulta, amada iglesia, que la Biblia nos describe una historia de Moisés. Y Moisés tenía dos hermanos, Miriam o María y Aarón. Y ocurre en esta historia que María comenzó a hablarle al oído a Aarón y a decirle, pero si Dios usa a Moisés, ¿cómo no nos va a usar a nosotros también? Si es que nosotros también estamos a la presencia del Señor. Y aquí hay dos personajes, uno que es salvaje y el otro que es frágil. ¿Y cuál cree usted que es el salvaje? El salvaje describe que es aquellas personas que levantan, que someten, que cuestionan, que critican, que mueven los pensamientos, que hablan de la enseñanza y hacen preguntas, no para edificarse, sino para mandar ahí la cascarita, hermano. Dice, ¿sí escucha lo que estaba diciendo el predicador? ¿Cómo será eso? Mire cómo vino vestido la hermana, mire lo que dijo la hermana. Critican todo, hermano. Esos son los salvajes. Envían las frases, preguntas, ¿con qué?
con el objetivo de polemizar. Y hay que tener mucho cuidado. Pero los frágiles, he aprendido que son más peligrosos que los salvajes. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le decía a Aarón que hiciera, Aarón iba y hacía caso. Pero cuando Moisés se fue y el pueblo le decía a Aarón que hiciera lo contrario, Aarón hacía también lo contrario. Y Aarón hacía y llevaba al pueblo a la presencia de Dios en su sacerdocio, pero también hizo caso al pueblo y lo llevó a realizar un becerro de oro y a llevar el pueblo a la idolatría, al paganismo y a toda esta fiesta pagana que se realizó de orgía y de pecado. Entonces, resulta que los salvajes usan a los frágiles para generar ¿qué? Caos, problemas, pleitos, contienda. Búsquese usted en una posición como hombre y como mujer de Dios. No le puedo decir, no se haga ni a un lado ni al otro. Actúe sabiamente. Necesitamos, iglesia, que seamos personas que llevemos el amor, la palabra del Dios y que no generemos el caos en nuestras vidas con nuestros malos comentarios. Hay que ser sabios y prudentes. La palabra del Señor nos dice que Jesús le decía, nos dice, llevad mi yugo que es ¿qué? Fácil. Fácil. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con esta palabra? Vamos a teatralizar. Ven acá, Julián. Vamos a ver cómo está Julián de obras escénicas. Vale. Poco, ¿no, Julián? Resulta, usted ha visto la yunta de los bueyes, ¿no? Y siempre van dos bueyes. Entonces, pone uno, hasta acá, Julián, discúlpame. Ahí. No, más acá. Este es el buey joven, usted lo puede notar. Entonces ponen un buey ¿con qué? Con una yunta, ¿cierto? ¿Para qué? Vamos, Julián, caminemos. Afirma, con el mismo pie. Vale. Ponen un buey ¿qué? Vamos, Julián. Gracias, Julián. Mira. Disculpen. Ponen dos bueyes, uno con experiencia y el otro ¿qué? Sin experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el buey con experiencia? Guía al otro. El otro no quiere, ¿cierto? Trastabillean el paso. Quiere coger su ruta y el otro le dice, no, venga para acá, te enseño paciencia. Te voy a enseñar modales, te voy a enseñar cómo caminar. Esta palabra de Jesús lo que nos está diciendo es que Jesús no nos da la yunta para que la llevemos solos. No, Él va de nuestro lado, guiándonos, enseñándonos que mansedumbre, amor, prudencia, sabiduría, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Los dones del Espíritu Santo que se han manifiesto en nuestra vida. Así es que Jesús va de nuestro lado, hermano. Eso es lo que significa esta palabra. Camine usted con Jesús. Dejemos que Jesús nos guíe. ¿Dónde va a encontrarlo usted? Pues aquí en la palabra del Señor. O usted no se deja y toma su ruta. Pues ahí usted está llevando un proceso que le va a durar y le va a doler toda una vida. El resultado de lo que nosotros vivimos, de lo que aflora en nuestro diario caminar, es lo que tenemos internamente. Si somos dóciles a la presencia de Dios o no, hermanos. La Biblia declara que Pablo tenía una lucha. Romanos 7:24 dice, ¡ay de mí! Sí, esa no te la dije, pero me la puedes escribir, me la puedes ahí proyectar, porfa. ¡Ay de mí! Dice la palabra del Señor, que tengo una lucha interna en mi cuerpo. ¿Por qué?
Este cuerpo de muerte me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Aleluya. ¿Les pasa, hermanos? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El siguiente verso, el 25. Aleluya. Entonces, Pablo lo que está viviendo es una lucha interna que cada uno de nosotros vivimos. Muchas veces nosotros terminamos haciendo lo que no queremos hacer, ¿cierto? Y sabemos que está mal hecho. Necesitamos que Dios obre en la vida de nosotros. Esa lucha interna la tenemos todos los días. Efesios, el capítulo 4, aquí nos da la fórmula cómo hacer para yo ser libre de esta situación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la vieja manera de vivir que está viciado conforme a los deseos engañosos de esta vida. Hermano, usted sabe cuándo conoció al Señor, usted sabe qué cosas ha abandonado, usted sabe qué cosas le perturba, usted sabe qué pasos está dando y que si le está obedeciendo a la presencia del Espíritu Santo o no le está obedeciendo. Tenemos armas, hermano, de parte del Señor, que es la oración, que es la lectura de la palabra del Señor, que es la adoración, que es la música, que es el ayuno, que son las vigilias. Y de paso le digo que el próximo viernes vamos a tener una vigilia aquí, empezaremos a las 9 de la noche hasta que el Señor nos diga. Así que no se la pierda, venga a este lugar y busque la presencia del Señor. Hermano, se viene una temporada bastante fuerte. Necesitamos estar alineados a la palabra del Señor, metidos ahí en la hoguera, en la presencia, con el altar prendido en la presencia del Señor. O usted se descuida y usted es de los que en el invierno y parte de la primavera está en la iglesia, pero resulta que viene el verano, tiempo de fiestas, y va y se pega la rodadita. Ojo, hermano, que se puede quedar allá y el Señor puede venir y se puede quedar. Tenga cuidado, hermano. Dígale al Señor que si usted tiene debilidades, que le fortalezca, que le ayude. Necesitamos que el Señor haga la obra en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo que more, pero si nosotros no permitimos, pues no vamos a tener ningún cambio. Necesitamos que la presencia de Dios habite. Iron Man, usted dice, uy, me trajo los Avengers el pastor hoy. Cuando usted mira la película de Iron Man, cuando él inicia el proceso y construye la armadura y se la coloca y empieza a volar, eso se choca con las paredes, con la roca, va de un lado a otro, pero la armadura no se la quita, ¿cierto? Lo protege. Y luego él, con el pasar del tiempo, se vuelve un experto, se vuelve un superhéroe. Pues así nos ocurre a nosotros, hermano. Dios nos ha dado una armadura. Y en Efesios capítulo 6, del verso 11, decía, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted no se pone la armadura de Dios, la palabra de Dios, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del opuesto del evangelio, difícilmente usted va a avanzar. Pero no se quite esa armadura, hermano, para que pueda resistir. Si usted se quita esa armadura, la presencia de Cristo, déjeme decirle que usted sin Cristo es un pobre, una víctima en la mano de Satanás. Lo va a coger el diablo y lo va a zarandear y lo va a maltratar. Pero usted con esa armadura, con Cristo, nadie le va a hacer frente. Y oremos por la iglesia, porque claro, el enemigo va a atacar y va a mandar frialdad espiritual y muchos no van a querer venir. Pero manténgase usted firme. Sea usted como las vírgenes prudentes. En tiempo y fuera de tiempo, busque y llame la presencia del Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies.